Buenos días, soy Frederick Samson, pediatra de urgencias en el Hospital de Basurto. Les voy a presentar la comunicación titulada Concordancia interobservador de la ecografía pulmonar clínica en la sospecha de neumonía en urgencias de pediatría. En la sección de urgencias pediátricas del Hospital Universitario de Basurto, la ecografía pulmonar clínica forma definitivamente parte de la exploración rutinaria para detección de neumonía. Aquí está la última actualización del algoritmo diagnóstico para detección de neumonía, que integra la complementación de un formulario específico para describir e interpretar la ecografía pulmonar clínica. Esta herramienta es el fruto de varios años de experiencia e investigación clínica. En todos esos años hemos ido aprendiendo, también hemos tenido la oportunidad de compartir nuestra experiencia en congresos de SEUP a través de comunicaciones, de mesas redondas, de talleres, y creemos que la implantación de la ecografía pulmonar ha tenido un impacto muy positivo en nuestra forma de trabajar y para nuestros pacientes, que mejora la calidad asistencial, que disminuye el tiempo de espera, que produce mayor satisfacción del paciente y de su familia, y sobre todo la mejora más objetiva fue la disminución de la exposición a radiaciones ionizantes de nuestros pequeños pacientes. Esos dos gráficos representan el número de radiografías de tórax solicitadas en urgencias de pediatría, por año la de arriba y por mes la de abajo. Observamos una clara disminución inicial, eso en los primeros años, y una estabilización en los últimos 3 años pre-COVID. Está claro que si la implantación de la ecografía no es la única razón de este descenso, seguramente ha jugado un papel preponderante. Os enseño fotos de mis hijos en un taller infantil de ecografía, en pleno confinamiento. El motivo no es transmitir que si mis hijos pueden realizar una ecografía pulmonar, que lo pueden hacer, es necesariamente fácil. Es más bien lo contrario. Y uno de los mensajes de esa comunicación es que si los adjuntos de urgencias y todos nuestros residentes están capacitados en ecografía pulmonar clínica y para reconocer e informar hallazgos ecográficos pulmonares, es porque disponemos de un plan de formación específico, de tal forma que aseguramos una formación teórica y sobre todo práctica, en situación real, supervisada, de 1 año o hasta realizar más de 100 ecografías. Se aprende a identificar un patrón pulmonar normal y hallazgos ecográficos con todos sus matices: consolidación, colapso subpleural, patrón intersticial, derrame pleural y sus características, y sobre todo a interpretar esos hallazgos en función de la clínica. No obstante, no hemos evaluado la fiabilidad de esos hallazgos en cuanto a su descripción e interpretación clínico-ecográfica en situación real. Es decir, pediatras formados, capacitados, con más o menos experiencia, ven y describen lo mismo, junto con los datos clínicos más o menos subjetivos de neumonía. ¿Interpretan igual las imágenes ecográficas? Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio era determinar la concordancia interobservador de la ecografía pulmonar clínica cuando se realizaba por sospecha clínica de neumonía o para descartar neumonía en urgencias de pediatría. Diseñamos un estudio en el que durante 8 meses, en mis turnos de trabajo por ser yo referente en ecografía, cuando coincidía con un residente capacitado en ecografía, es decir, un R2, 3 o 4, siempre que a un niño se le indicaba una ecografía pulmonar clínica, bien por sospecha clínica de neumonía o bien para descartar una neumonía, le valoraba clínicamente y ecográficamente primero el residente y luego yo, por supuesto cegado a la ecografía del residente. Evaluamos los 12 cuadrantes pulmonares de la siguiente manera: anterior, lateral, posterior, superior e inferior, que son 12 cuadrantes, y registramos en un formulario específico consensuado por los pediatras de la sección de urgencias de pediatría, por una parte, la descripción ecográfica, normalidad ecográfica o hallazgos ecográficos en cada cuadrante, y por otra parte, la interpretación final clínico-ecográfica. Eso es el formulario que utilizamos, en el que, aparte del primer apartado de indicación, en el que en este caso sería evaluación diagnóstica
para sospechar de neumonía, tenemos dos apartados. Uno para informar los hallazgos ecográficos por cada cuadrante, o líneas A, que representa el patrón normal, o otros hallazgos ecográficos patológicos que se pueden combinar, y una parte de interpretación clínico-ecográfica. Incluimos a 102 pacientes, es decir, que evaluamos 1.224 cuadrantes pulmonares, 12 cuadrantes por paciente. La edad media fue de 27 meses y observamos una mayoría de chicos, 60%. El 30% de nuestros pacientes fueron finalmente diagnosticados de neumonía. En las 1.224 zonas pulmonares estudiadas, valoramos la concordancia interobservador entre la normalidad ecográfica y hallazgos ecográficos que consideramos patológicos. Eso supone haber definido la normalidad y haber definido la frontera entre lo normal y lo patológico. El patrón pulmonar normal consiste en líneas A, pero incluimos también el patrón pulmonar casi normal con hallazgos ecográficos que en base a nuestra experiencia consideramos menores, como líneas B aisladas, mínimo colapso subpleural inframinimétrico y mínima cantidad de líquido en seno costodiafragmático de espesor generalmente inferior a 2-3 milímetros. Con esta definición obtuvimos una buena concordancia interobservador con un kappa de 0,87. Estudiamos la concordancia interobservador de la ecografía pulmonar para hallazgos ecográficos específicos que consideramos patológicos. Líneas B múltiples y o confluyentes que observamos en 27 cuadrantes de 1224. Pequeñas consolidaciones subpleurales que observamos en 17 cuadrantes. Consolidaciones con broncograma que observamos en 57 cuadrantes y derrame pleural que observamos en 11 cuadrantes. En la detección y descripción de líneas B múltiples y o confluyentes obtuvimos un kappa de 0,84. 0,70 para la detección y descripción de los colapsos subpleurales. Para las consolidaciones con broncograma, el kappa fue de 0,93 y de 0,95 para el derrame pleural. Ahora la concordancia interobservador en la interpretación clínico-ecográfica. Fue muy buena, con un kappa de 0,88. Estudiamos 102 pacientes en la que cada grupo investigador, pediatra por un lado, residentes por otro, en función de los hallazgos ecográficos observados y teniendo en cuenta la situación clínica, tenía que elegir una interpretación clínico-ecográfica normal, consolidación subjetiva de neumonía, neumonía con derrame, patrón intersticial con consideración que sugiere atelectasia, derrame pleural solo. El pediatra y los residentes coincidieron en el mayor de los casos. Normalidad 58, neumonía 24, etc. Ahora vamos a mirar las discordancias y lo que podemos aprender de ellas. En un caso, el residente diagnosticó el paciente de neumonía, pero el pediatra de urgencias no. En otro caso es el pediatra de urgencias que diagnosticó el paciente de neumonía ecográficamente, pero el residente no. En los dos casos, el diagnóstico de neumonía ecográfico fue el correcto. Lo sabemos porque los profesionales que supuestamente habían fallado pudieron repetir la ecografía y comprobar su error. Es otro mensaje de esta comunicación que aprovechamos para recordar que la ecografía es operador dependiente, que no hay que olvidarlo. En dos casos, el residente puso el diagnóstico de neumonía, pero para el pediatra de urgencias, los hallazgos ecográficos visualizados no eran suficientes para poner el diagnóstico de neumonía. No sabemos quién tiene razón, pero eso traduce una tendencia en el servicio que profesionales con menos experiencia tienden a sobrediagnosticar con la ecografía. Y aquí tenemos dos casos interpretados como normal para el residente y patrón intersticial para el adjunto,
porque la frontera entre lo normal y lo patológico pues a veces no es evidente. En conclusión, observamos en niños con sospecha de neumonía una muy buena concordancia interobservador en la detección de hallazgos ecográficos subjetivos de neumonía y en la interpretación clínico-ecográfica mediante formulario específico. También este estudio nos ha permitido crear e introducir nuevas herramientas para optimizar el uso de la ecografía pulmonar clínica, entre otras cosas, actualizar el protocolo, integrar un formulario a la historia clínica del paciente, actualizar el plan de formación y diseñar indicadores de calidad. Muchas gracias.